Más allá de la realidad, desbloquea el poder cuántico de tu mente. He escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu subconsciente. Introducción, descubriendo el potencial oculto. La realidad que conocemos es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. Desde que nacemos, hemos aprendido a confiar en nuestros sentidos para navegar por el mundo, pero estos nos muestran solo una versión limitada y condicionada de lo que hay. La ciencia moderna, en especial la física cuántica, ha revelado que el universo que nos rodea es un vasto mar de energía vibrando a diferentes frecuencias, y lo que llamamos realidad es simplemente una interpretación de estas vibraciones. Lo que pocas personas saben es que tenemos la capacidad de influir en esta realidad energética. Tus pensamientos, emociones y creencias no son simples respuestas al mundo que te rodea, son, de hecho, las herramientas que te permiten moldearlo. Más allá de lo visible, más allá de lo tangible, hay un vasto campo de posibilidades cuánticas esperando ser dirigido por tu conciencia. Este libro es una invitación a explorar ese campo. A través de una comprensión profunda de cómo la ciencia moderna y la espiritualidad se cruzan, descubrirás que eres mucho más que un observador pasivo de tu realidad, eres su creador. Al aprender a manejar el poder de tu mente y tus emociones, puedes trascender las limitaciones físicas y crear una vida extraordinaria. Aquí no se trata solo de teorías, sino de prácticas reales, respaldadas tanto por la investigación científica como por experiencias personales de transformación. Este es el viaje que te espera. Un viaje hacia la comprensión de que más allá de lo que puedes ver, tocar y escuchar, existe un universo lleno de potencial infinito y que tú tienes el poder de acceder a él. Capítulo 1. Más allá de los sentidos, redefiniendo la realidad. Desde que despertamos a la conciencia, nos hemos acostumbrado a un modelo de realidad basado en nuestros 5 sentidos. Vemos lo que perciben nuestros ojos, escuchamos lo que nuestros oídos captan y asumimos que lo que sentimos, tocamos y olemos es la única versión existente del mundo. Pero este modelo, por más arraigado que esté en nuestra mente, es profundamente limitado. La física cuántica ha demostrado que lo que percibimos como materia sólida es, en su esencia, energía pura. Las partículas subatómicas que componen todo lo que existe no tienen una posición fija hasta que son observadas. Este fenómeno, conocido como el principio de la incertidumbre de Heisenberg, nos dice que los electrones no existen en un lugar específico hasta que hay un observador que los colapse en un punto de la realidad. En términos simples, la observación afecta la realidad. ¿Y quién es el observador más constante de tu realidad? Tú. La ciencia ha comenzado a desentrañar algo que las tradiciones espirituales han sostenido durante milenios. Tus pensamientos y emociones influyen en el mundo que te rodea. El campo cuántico, un espacio lleno de potencialidades infinitas, es moldeado por la intención y la atención. Cada vez que decides enfocar tu energía en un pensamiento, estás eligiendo una posibilidad específica en ese campo infinito y la estás colapsando en una realidad. Neuroplasticidad, reescribiendo tu realidad interna. Pero la transformación no ocurre solo a nivel cuántico, también ocurre en tu cerebro. La ciencia de la neuroplasticidad ha demostrado que el cerebro es capaz de cambiar y adaptarse a nuevas formas de pensar. Cada vez que introduces un nuevo pensamiento, una nueva creencia, o decides enfocarte en una emoción diferente, tu cerebro literalmente comienza a reestructurarse. Imagina a tu cerebro como un campo fértil. Durante años, has sembrado ciertas creencias y patrones de pensamiento, y estos han echado raíces profundas. Pero ahora tienes la oportunidad de plantar nuevas semillas, semillas que reflejen los deseos y la vida que realmente quieres crear. Al enfocarte en pensamientos positivos y alineados con tus objetivos, esas nuevas semillas comienzan a crecer, y los viejos patrones que ya no te sirven se marchitan. Epigenética, más allá de la herencia. No solo puedes reescribir tus pensamientos y tu cerebro, sino que la ciencia de la epigenética sugiere que también puedes influir en tu biología.
Tradicionalmente, se creía que estábamos esclavizados por nuestra genética, pero la epigenética ha demostrado que nuestras experiencias, pensamientos y emociones pueden activar o desactivar ciertos genes. Es decir, tu estado emocional puede influir directamente en cómo tus genes se expresan. Piensa en tus emociones como el director de una orquesta genética. Si mantienes emociones de gratitud, alegría y amor, estás dirigiendo a tus genes para que promuevan la salud y el bienestar. En cambio, el estrés crónico y las emociones negativas pueden desactivar genes que mantienen tu cuerpo sano, lo que lleva a enfermedades. El poder que tienes sobre tu biología es mucho mayor de lo que te han hecho creer. El poder del ahora, crear a través de la presencia. Uno de los secretos más poderosos para acceder a este potencial reside en tu capacidad de estar presente. La física cuántica sugiere que el tiempo no es lineal, pasado, presente y futuro coexisten. En cada momento presente, tienes el poder de alterar tu futuro. A través de prácticas como la meditación cuántica, puedes llevar tu mente y cuerpo a un estado de coherencia que te permita interactuar directamente con el campo cuántico. Este estado de presencia y coherencia es donde los milagros ocurren y las realidades se transforman. Cuando te alineas con el momento presente, liberas la carga del pasado y las preocupaciones del futuro. Estás completamente presente para influir y manifestar una realidad diferente. Este es el primer paso hacia la maestría de la creación, ser el observador consciente de tu propia experiencia. Este capítulo te invita a cuestionar todo lo que has creído sobre la realidad y a explorar cómo tus pensamientos y emociones, respaldados por la ciencia, pueden moldear la vida que deseas vivir. Capítulo 2. El campo cuántico y las posibilidades infinitas. El universo en el que vivimos es mucho más que materia sólida y leyes físicas inmutables. Existe un vasto campo de energía pura que está en constante movimiento y que contiene todas las posibilidades imaginables. Este es el campo cuántico. En este campo no existen limitaciones de tiempo ni espacio, pasado, presente y futuro coexisten como una sopa de potencialidades esperando ser moldeadas por nuestra conciencia. Este concepto, respaldado por la física cuántica, ha revolucionado nuestra comprensión del mundo y, más importante aún, nuestra capacidad de influir en él. Imagina que el campo cuántico es un océano de infinitas posibilidades, cada gota de ese océano es una posible realidad que está lista para ser observada y creada. Lo fascinante de este campo es que no existe una única realidad, hay tantas versiones posibles como puedas imaginar. Y lo más asombroso es que tú, con tu mente y tu energía, eres el navegante que elige qué posibilidades se convierten en realidad. En este capítulo profundizaremos en cómo funciona este campo y, más importante, en cómo puedes interactuar con él. Para empezar, debes comprender que tus pensamientos no son meras respuestas automáticas al entorno que te rodea. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que experimentas, emite una vibración específica que influye directamente en el campo cuántico. El desafío es que la mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas de manera inconsciente, repitiendo patrones de pensamientos y emociones que hemos aprendido desde niños. Estos patrones, si no se observan ni se transforman, continúan creando la misma realidad una y otra vez. Aquí entra en juego la importancia de la observación consciente. Como seres humanos, tenemos la capacidad de dirigir nuestra atención de manera deliberada. La física cuántica ha demostrado que el simple acto de observar algo cambia su naturaleza. Lo que esto significa en términos prácticos es que, cuando diriges tu atención consciente a un pensamiento o intención, estás colapsando una de las muchas posibilidades del campo cuántico en una realidad tangible. Pero hay más. No solo la observación tiene poder, sino que la energía emocional que le pones a esa observación amplifica su efecto. Es aquí donde la coherencia entre la mente y el corazón se vuelve crucial. Cuando tus pensamientos y emociones están alineados, es decir, cuando piensas en lo que deseas y sientes la emoción de haberlo logrado, tu poder de creación se multiplica.
El campo cuántico responde a esa vibración coherente y te entrega una realidad que coincide con la energía que emites. Este proceso es conocido como la ley de la atracción, pero va mucho más allá de simplemente desear algo. Requiere un nivel profundo de presencia, claridad y congruencia entre lo que piensas y lo que sientes. La clave es crear una imagen clara de lo que quieres, pero no detenerte ahí. Debes generar emociones poderosas que estén en armonía con esa visión, emociones como gratitud, alegría y amor, como si ya hubieras alcanzado tu meta. Al hacerlo, envías una señal clara y coherente al campo cuántico, una señal que es mucho más poderosa que cualquier pensamiento aislado. Muchos se preguntarán, si el campo cuántico está lleno de posibilidades infinitas, ¿por qué seguimos viviendo la misma realidad día tras día? La respuesta está en nuestras creencias subconscientes. A lo largo de nuestras vidas, hemos adoptado creencias limitantes sobre lo que es posible y lo que no. Estas creencias actúan como filtros que determinan qué posibilidades del campo cuántico pueden manifestarse en nuestras vidas. Si, por ejemplo, crees que no eres digno de éxito, esa creencia te mantendrá bloqueado en una realidad en la que el éxito es esquivo, sin importar cuánto lo desees conscientemente. Para cambiar esta dinámica, debes trabajar en identificar y transformar esas creencias limitantes. Solo cuando cambies las creencias que tienes sobre ti mismo y sobre el mundo, podrás abrirte a nuevas posibilidades y empezar a manifestar una realidad diferente. Este proceso de transformación no es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero con práctica y dedicación, puedes comenzar a reprogramar tu mente y tus emociones para que estén alineadas con el tipo de vida que realmente deseas. A medida que avanzamos, aprenderás prácticas específicas que te ayudarán a interactuar con el campo cuántico de manera más consciente y deliberada. Estas prácticas no solo te permitirán cambiar tu realidad externa, sino que también transformarán tu relación contigo mismo y con el mundo que te rodea. Capítulo 3. La mente como generador de realidades. Hasta ahora hemos explorado cómo el campo cuántico está lleno de posibilidades infinitas y cómo nuestros pensamientos y emociones influyen en qué realidades se manifiestan. Pero, ¿cómo pasamos de ser simples observadores pasivos a ser verdaderos creadores conscientes de nuestras experiencias? La clave está en comprender el poder de la mente y en aprender a utilizarla como un generador de realidades. El cerebro humano es una maravilla biológica, con más de 100.000 millones de neuronas que forman una red compleja y adaptable. Sin embargo, lo más sorprendente no es el número de conexiones, sino su capacidad para cambiar y evolucionar en respuesta a nuevos pensamientos y experiencias. Esto es lo que llamamos neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse a sí mismo, creando nuevas conexiones neuronales cada vez que aprendemos algo nuevo o adoptamos un nuevo patrón de pensamiento. Este proceso es la base de nuestra habilidad para cambiar nuestra vida. Cada vez que te concentras en una nueva idea, cada vez que visualizas una meta o te permites sentir una emoción diferente, estás entrenando a tu cerebro para crear nuevas rutas neuronales. Estas rutas se fortalecen con la repetición, lo que significa que cuanto más practiques un nuevo pensamiento o emoción, más fuerte se vuelve su influencia en tu vida. Este es el proceso por el cual las creencias limitantes pueden ser reemplazadas por creencias más expansivas y positivas. Sin embargo, el cerebro por sí solo no es suficiente. Para manifestar realmente lo que deseas, es fundamental alinear lo que piensas con lo que sientes. Aquí es donde entra en juego el poder del corazón. Estudios recientes han demostrado que el corazón tiene su propio campo electromagnético, mucho más fuerte que el del cerebro. Este campo se amplifica cuando sentimos emociones como la gratitud, el amor y la alegría. Es en este estado de coherencia entre la mente y el corazón que se produce la verdadera magia. El cuerpo se sintoniza con el campo cuántico y empieza a atraer experiencias que coinciden con esa vibración. Para poner esto en práctica, es crucial desarrollar una práctica diaria de visualización y meditación.
Visualizar lo que deseas con la mayor claridad posible, mientras sientes las emociones de haberlo logrado, envía una señal poderosa al campo cuántico. El truco está en sentir como si ya estuvieras viviendo la realidad que deseas crear. Si puedes mantener esa emoción, incluso por unos minutos al día, tu energía comenzará a alinearse con esa nueva realidad y atraerás las experiencias que coincidan con esa vibración. Un punto clave a tener en cuenta es que este proceso no siempre es inmediato. El campo cuántico no responde a la prisa o la desesperación, responde a la consistencia y a la claridad. Cuanto más claro seas en tu visión y más coherente seas en tus emociones, más rápido comenzarán a manifestarse los cambios en tu vida. En este capítulo, también profundizaremos en cómo el entorno influye en nuestras manifestaciones. El cerebro, aunque es poderoso, es extremadamente susceptible a la programación externa. Vivimos en un mundo lleno de estímulos, mensajes y creencias que no siempre están alineados con nuestros objetivos más elevados. Si no somos conscientes de ello, podemos absorber estas creencias limitantes y, sin darnos cuenta, reforzarlas en nuestra vida. Por eso, una parte esencial de este proceso es limitar la exposición a influencias negativas y rodearte de un entorno que apoye tu crecimiento y expansión. Para finalizar este capítulo, aprenderás a desarrollar una práctica de meditación guiada que te ayudará a entrenar tu mente y emociones a diario. La meditación no solo calma la mente, sino que también abre la puerta a estados elevados de conciencia donde puedes acceder más fácilmente al campo cuántico. A través de esta práctica, podrás alinear tus pensamientos, emociones y acciones con la vida que realmente deseas vivir. A medida que avanzas en este proceso, recordarás cada vez más tu poder innato como creador. La vida no te sucede, la vida responde a la energía que emites. Con cada pensamiento, con cada emoción, estás enviando una señal al universo y el universo siempre responde en consecuencia. Este es el poder de la mente como generador de realidades. Capítulo 4. Desbloqueando el potencial cuántico. Has comenzado a explorar el campo cuántico, has comprendido el poder de tu mente y corazón en la creación de tu realidad y has practicado la visualización y la meditación para alinear tus pensamientos con tus emociones. Ahora es el momento de profundizar en las técnicas prácticas que te permitirán desbloquear todo tu potencial cuántico y utilizarlo de manera consciente en tu vida diaria. Primero, entendamos algo fundamental. El campo cuántico no es solo un lugar de infinitas posibilidades, sino que también es un campo de conciencia que responde a tu estado de ser. La conciencia es el puente entre tu realidad interna y el universo externo. Es lo que determina cómo interactúas con el campo cuántico y cómo moldeas las posibilidades que residen allí. Cuanto más elevada y coherente sea tu conciencia, más efectivamente puedes influir en la creación de tu realidad. El siguiente paso en tu proceso de manifestación consciente es elevar tu vibración energética. Cada emoción, pensamiento y creencia emite una frecuencia, y cuanto más alta sea esa frecuencia, más rápido podrás manifestar lo que deseas. Las emociones de amor, gratitud y alegría tienen frecuencias mucho más elevadas que las emociones de miedo, enojo o tristeza. Por lo tanto, el enfoque debe ser transformar tu estado emocional para que coincida con las vibraciones que quieres atraer. Para elevar tu vibración, puedes comenzar con prácticas simples como la gratitud. La gratitud no solo te conecta con las cosas positivas que ya existen en tu vida, sino que también actúa como una herramienta poderosa para abrir el canal energético con el campo cuántico. Al practicar la gratitud, estás enviando una señal al universo de que estás alineado con las frecuencias del amor y la abundancia, lo que atrae más de esas mismas frecuencias hacia ti. A continuación, abordaremos la técnica de la intención clara y la entrega. Es vital que sepas lo que deseas manifestar, pero también es igual de importante que no te aferres a cómo o cuándo sucederá. El proceso de manifestación funciona mejor cuando estableces una intención clara y luego te sueltas, confiando en que el campo cuántico y el universo harán su trabajo.
La entrega no significa renunciar a lo que deseas, sino liberar la necesidad de control sobre el proceso. Al dejar ir el resultado, permites que el campo cuántico opere sin las restricciones de tus expectativas limitadas. Otro concepto clave que aprenderás es el de la coherencia entre el cerebro y el corazón. Cuando tu cerebro y tu corazón están alineados, creas un campo electromagnético extremadamente poderoso que resuena con el campo cuántico. Las técnicas de respiración enfocada y meditación te ayudarán a alcanzar este estado de coherencia, donde tus pensamientos, emociones y energía vibran en armonía. Al practicar esta coherencia de manera regular, crearás una relación más profunda con el campo cuántico, lo que facilitará la manifestación de tus deseos. Por último, exploraremos el papel del tiempo cuántico en este proceso. En el campo cuántico, el tiempo no se percibe de la misma manera que en el mundo físico. Pasado, presente y futuro coexisten en el mismo espacio, lo que significa que las posibilidades futuras están disponibles para ti ahora. El truco está en acceder a esa realidad futura a través de la conciencia presente. Cuando meditas y visualizas tu futuro deseado, no estás tratando de atraer algo que no existe, sino que estás conectando con una versión de tu futuro que ya está presente en el campo cuántico. El tiempo cuántico no es lineal, y esto es clave para entender cómo funciona la manifestación. Tu presencia consciente en el ahora es lo que te permite colapsar las posibilidades del futuro en una realidad tangible. El acto de meditar y sentir como si ya hubieras logrado tus metas te coloca en esa vibración, lo que acelera el proceso de manifestación. A medida que avances en estas técnicas y prácticas, te darás cuenta de que la vida que deseas no está en un lugar distante. Está aquí y ahora, esperando a que la reclames a través de tu conciencia, tu energía y tu intención. Capítulo 5. Reprogramando el subconsciente para el éxito. Hasta ahora hemos explorado el poder del campo cuántico, cómo influir en él mediante la coherencia entre mente y corazón, y cómo elevar tu vibración para manifestar la realidad deseada. Sin embargo, hay un elemento crucial que necesita ser transformado para que todas estas prácticas funcionen de manera óptima: tu mente subconsciente. El subconsciente es una parte de tu mente que trabaja continuamente, moldeando tus creencias, pensamientos y comportamientos sin que te des cuenta. Este poderoso sistema opera el 95% de tu día, mientras que la mente consciente solo maneja el 5%. Es en este nivel subconsciente donde se almacenan las creencias limitantes que has absorbido desde la infancia, creencias que a menudo obstaculizan tu capacidad para manifestar tus deseos. Este capítulo está dedicado a entender cómo reprogramar el subconsciente para que trabaje a tu favor y no en tu contra. Al hacerlo, serás capaz de alinear completamente tu mente, tus emociones y tus acciones con tus metas más altas. Primero, es importante comprender cómo se forman estas creencias subconscientes. Desde el momento en que nacemos, nuestras mentes están absorbiendo información del mundo que nos rodea, incluyendo las creencias y comportamientos de nuestros padres, maestros y la sociedad en general. Antes de los 7 años, nuestra mente está en un estado similar al de la hipnosis, absorbiendo todo sin filtro crítico. Durante este tiempo, las experiencias y mensajes que recibimos se convierten en programas que, si no se cuestionan, seguirán influyendo en nuestra vida adulta. El problema surge cuando esas creencias son limitantes. Tal vez creciste creyendo que el dinero es escaso, que no eres lo suficientemente bueno para tener éxito, o que el amor verdadero es difícil de encontrar. Estas creencias no solo afectan tu percepción del mundo, sino que también determinan lo que atraes hacia tu vida. Si no reprogramas estas creencias, no importa cuántas visualizaciones o afirmaciones hagas, siempre te verás limitado por esos programas subconscientes. Entonces, ¿cómo podemos cambiar estos programas profundamente arraigados? La respuesta es a través de la reprogramación consciente. Esto implica la práctica deliberada de introducir nuevas creencias y patrones de pensamiento que estén en 7, el tiempo cuántico y el poder de la hora. Hasta este punto,
hemos hablado sobre cómo tu mente, emociones y acciones influyen en el campo cuántico y sobre la importancia de vivir en coherencia para manifestar tus deseos. Ahora es momento de abordar un concepto que desafía nuestra comprensión tradicional del tiempo y que es esencial para dominar el arte de la manifestación, el tiempo cuántico. En nuestra experiencia cotidiana, percibimos el tiempo de manera lineal. Vemos el pasado como algo que ya sucedió, el presente como el único momento real y el futuro como algo que aún no ha ocurrido. Esta percepción está profundamente arraigada en nuestras vidas, pero desde la perspectiva cuántica, el tiempo no funciona de esa manera. En el campo cuántico, pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Todas las posibilidades existen en este momento presente, esperando ser observadas y manifestadas en tu realidad. Entendiendo el tiempo cuántico. Para entender el tiempo cuántico, es importante reconocer que la realidad es más maleable de lo que pensamos. Cuando te enfocas en un deseo o meta, no estás tratando de atraer algo que está distante en el futuro, en realidad, estás conectando con una posibilidad que ya existe en el campo cuántico. Este es uno de los conceptos más revolucionarios y profundos que puedes integrar en tu práctica de manifestación. El futuro que deseas no está en el futuro, sino que está disponible para ti ahora mismo. Lo único que tienes que hacer es alinearte con esa versión de ti mismo y comenzar a vivir como si ya hubieras alcanzado esa realidad. Uno de los mayores bloqueos que experimentan las personas al manifestar sus deseos es el apego al tiempo. Nos condicionan a creer que todo lleva un cierto tiempo para materializarse, lo cual puede generar frustración cuando las cosas no ocurren en el plazo que esperábamos. Sin embargo, el tiempo cuántico no obedece las reglas del tiempo lineal. En el campo cuántico, la velocidad con la que tus deseos se materializan depende de tu nivel de coherencia, claridad y confianza. Cuando te alineas completamente con la vibración de lo que deseas, el campo cuántico responde de inmediato. Viajando al futuro, conectando con tu yo futuro. Una de las prácticas más poderosas que puedes incorporar en tu proceso de manifestación es el acto de conectar con tu yo futuro. Este ejercicio consiste en visualizarte a ti mismo en una versión futura de tu vida, donde ya has alcanzado tus metas y sueños. Imagina con todo detalle cómo sería tu vida si ya estuvieras viviendo la realidad que deseas. ¿Qué estarías haciendo? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo interactuarías con los demás? Pero aquí está la clave, no te limites a visualizar ese futuro, siéntelo como si ya estuviera sucediendo ahora. Recuerda que en el campo cuántico, ese futuro ya existe y está disponible para ti en este momento. Cuando te sumerges en esa visualización y realmente sientes la emoción de estar viviendo tu vida deseada, estás enviando una señal clara al campo cuántico, colapsando esa posibilidad en tu realidad presente. Este proceso es similar a sintonizar una estación de radio. Si quieres escuchar una estación en particular, necesitas ajustar tu radio a la frecuencia correcta. Lo mismo ocurre con el campo cuántico. Si quieres manifestar una realidad específica, debes sintonizarte con la frecuencia vibratoria de esa realidad. Y la mejor manera de hacerlo es sentir las emociones que experimentarías si ya estuvieras viviendo esa vida. Dejar ir el cuándo, el arte de la entrega. Uno de los desafíos más grandes en el proceso de manifestación es el apego al tiempo. Nos preguntamos constantemente cuándo sucederán las cosas y, a menudo, caemos en la trampa de la impaciencia o la duda si nuestros deseos no se manifiestan tan rápido como esperamos. Este apego al cuando crea resistencia, lo que puede interferir con el flujo natural de la manifestación. El arte de la entrega consiste en soltar la necesidad de controlar el tiempo y confiar plenamente en que el universo, o el campo cuántico, está trabajando a tu favor. Cuando entregas tu deseo al campo cuántico, te alineas con la vibración del presente y permites que las cosas sucedan en el momento perfecto. El momento perfecto no es algo que puedas predecir o controlar, es algo que surge de manera natural cuando estás en completa sintonía con la vibración de lo que deseas.
Un buen ejemplo es cuando te encuentras completamente inmerso en una actividad que disfrutas y el tiempo parece volar. En esos momentos, no estás preocupado por el pasado o el futuro, estás completamente presente. Ese es el estado que debes cultivar cuando manifiestas, un estado de plena confianza y presencia, donde el tiempo deja de ser relevante. El poder de la hora, crear desde el momento presente. El único momento en el que tienes verdadero poder es el ahora. El pasado ya ha ocurrido y el futuro es simplemente un campo de potencialidades. Todo lo que puedes hacer para crear tu realidad ocurre en este momento presente. Es aquí donde radica tu verdadero poder. El ahora es el punto de acceso al campo cuántico. Cuando te enfocas en el presente, liberas la energía atrapada en el arrepentimiento por el pasado o la ansiedad por el futuro. Este enfoque te permite entrar en un estado de coherencia y claridad que es fundamental para manifestar lo que deseas. El ahora es el espacio en el que puedes comenzar a actuar, pensar y sentir como si ya hubieras logrado tus metas. Para practicar el poder del ahora, puedes incorporar técnicas de atención plena en tu día a día. La atención plena te ayuda a ser consciente de tus pensamientos y emociones en el momento presente, sin quedar atrapado en patrones automáticos. Cada vez que te sientas ansioso por el futuro o preocupado por el pasado, vuelve tu atención al momento presente. Al hacerlo, recuperarás tu poder y fortalecerás tu conexión con el campo cuántico. Conclusión: el tiempo cuántico está en tus manos. El tiempo, tal como lo percibimos en nuestra vida diaria, es solo una construcción mental. En el campo cuántico, todas las posibilidades existen al mismo tiempo y están disponibles para ti en este momento. La clave para aprovechar este poder es alinearte con el ahora, conectar con tu yo futuro y soltar el control sobre el cuándo. Cuando te liberas de la presión del tiempo lineal, permites que el campo cuántico te entregue tus deseos en el momento perfecto, de maneras que quizás ni siquiera podrías haber imaginado. El tiempo cuántico te ofrece la oportunidad de vivir más allá de las limitaciones y expectativas de la realidad física. Al comprender y aplicar estos principios, estarás en condiciones de crear una vida que no solo esté alineada con tus deseos más profundos, sino que también esté en armonía con las posibilidades infinitas del universo. Capítulo 8. El poder de la intención clara. Has aprendido a vivir en coherencia, a soltar la necesidad de controlar el tiempo y a conectar con tu yo futuro. Ahora es el momento de profundizar en una de las herramientas más poderosas para manifestar tus deseos, la intención clara. La intención es el motor que dirige la energía hacia el campo cuántico, señalando las posibilidades que deseas manifestar en tu realidad. Pero para que la intención sea efectiva, debe estar impregnada de claridad y propósito. La intención no es simplemente desear algo. Va mucho más allá de eso. Es una dirección clara de tu energía hacia un objetivo específico, una decisión consciente de lo que deseas atraer a tu vida. Mientras que el deseo a menudo está cargado de expectativas y apegos emocionales, la intención es una declaración firme, neutral y enfocada, que se comunica al campo cuántico de manera clara y sin ambigüedades. La clave está en la claridad y el enfoque con los que formules tu intención. El proceso de establecer intenciones claras. Para manifestar eficazmente, primero necesitas claridad sobre lo que realmente deseas. Esto puede sonar simple, pero a menudo es donde muchas personas fallan. A veces creemos que queremos algo, pero en el fondo estamos llenos de dudas o conflictos internos que generan señales confusas para el campo cuántico. Por ejemplo, alguien puede decir que desea abundancia financiera, pero en su subconsciente alberga la creencia de que el dinero es difícil de conseguir o que no lo merece. Estas creencias contrapuestas generan una energía incoherente que impide que se manifieste el deseo. El primer paso para establecer una intención clara es identificar y alinear tus verdaderos deseos con tus creencias. Para hacerlo, puedes empezar por preguntarte, ¿qué es lo que realmente quiero en este momento de mi vida? ¿Qué tipo de experiencias deseo atraer?
¿Qué emociones quiero sentir al lograr mis objetivos? Estas preguntas te ayudarán a profundizar y encontrar la verdadera motivación detrás de tu deseo. Una vez que hayas identificado lo que realmente deseas, es crucial formar una intención que sea clara y específica. En lugar de decir quiero éxito, puedes formular algo más específico como mi intención es atraer oportunidades profesionales que me permitan crecer, ser reconocido por mi trabajo y sentirme realizado. La especificidad le da al campo cuántico una señal precisa sobre lo que estás tratando de manifestar. La energía detrás de la intención. La energía que acompaña a tu intención es tan importante como la claridad de la misma. Si estableces una intención desde un lugar de miedo, desesperación o duda, la energía que emites estará desalineada con la vibración de lo que deseas atraer. Por otro lado, si estableces tu intención desde un lugar de paz, confianza y certeza, estarás emitiendo una señal coherente que el campo cuántico puede responder más fácilmente. Esto es lo que distingue la intención clara del simple deseo. Un deseo a menudo está cargado de una sensación de carencia o de necesidad de que algo externo complete nuestra vida. La intención clara, en cambio, proviene de un lugar de plenitud interior. No se trata de pedir algo porque te falta, sino de manifestar algo porque ya te sientes digno de recibirlo. Este cambio de perspectiva cambia drásticamente la energía detrás de tu intención. El proceso de la manifestación consciente. Una vez que has establecido una intención clara, el siguiente paso es mantenerla presente en tu conciencia sin caer en la ansiedad o la necesidad de ver resultados inmediatos. El proceso de manifestación consciente implica visualización diaria, sentir la emoción de haber logrado tu deseo y tomar acciones alineadas con esa realidad. La visualización es una herramienta poderosa para reforzar tu intención. Dedica unos minutos cada día a visualizarte viviendo tu realidad deseada, pero más importante aún, siéntelo. Imagina los detalles con tanta claridad como puedas y genera las emociones que tendrías si ya estuvieras experimentando esa realidad. Esta práctica no solo refuerza tu intención, sino que también fortalece tu conexión emocional con tu deseo, lo que a su vez alinea tu vibración con lo que deseas atraer. Otro aspecto crucial de la manifestación consciente es la acción inspirada. Esto significa que no puedes simplemente esperar que el universo haga todo el trabajo por ti. Debes estar dispuesto a tomar medidas que estén alineadas con tu intención. Estas acciones no siempre tienen que ser grandes o dramáticas, pueden ser pequeños pasos que te acerquen más a tu objetivo. Lo importante es que actúes con confianza y determinación, sabiendo que cada paso que das te acerca más a la realidad que estás creando. Soltar la necesidad de control. Un aspecto clave de trabajar con la intención clara es soltar la necesidad de controlar cómo y cuándo se manifestará tu deseo. Ya hemos hablado del arte de la entrega en capítulos anteriores, y aquí es donde se vuelve más relevante. Una vez que has establecido tu intención y te has alineado emocionalmente con ella, es crucial dejar que el universo haga su parte. Esto significa que debes confiar en que el campo cuántico está trabajando a tu favor, incluso si los resultados no son inmediatos o no aparecen de la manera exacta en que los imaginabas. Cuando intentas controlar cada detalle del proceso de manifestación, generas resistencia y bloqueo. La entrega es un acto de fe y confianza en el campo cuántico y en tu capacidad de crear. Al soltar la necesidad de controlar, permites que las cosas fluyan de manera natural y abres la puerta a oportunidades inesperadas, sin limitarte a las formas que tu mente consciente puede prever. Conclusión: el poder transformador de la intención. El poder de la intención clara radica en su capacidad para dirigir tu energía de manera focalizada y coherente hacia tus metas. Al establecer una intención clara, específica y emocionalmente alineada, y al mantener una actitud de confianza y entrega, puedes manifestar cualquier cosa que desees. La clave está en mantener tu energía en alineación con tu intención y actuar desde un lugar de certeza, sabiendo que el universo siempre está respondiendo a las señales que envías.
Con cada nueva intención que estableces, te conviertes en un creador consciente de tu realidad, moldeando el campo cuántico a tu favor y manifestando una vida llena de posibilidades infinitas. Capítulo 9. Manifestación a gran escala, creando tu mejor realidad. A lo largo de este libro, hemos explorado las diferentes herramientas y principios para crear una realidad que se alinee con tus deseos más profundos. Ahora es momento de llevar estos conceptos a un nivel superior y pensar en cómo puedes manifestar a gran escala. La manifestación no se limita solo a metas individuales, también puedes aplicarla para transformar por completo tu estilo de vida, tus relaciones, tu salud y tus finanzas. Este capítulo está diseñado para que pienses en términos amplios y veas tu vida como una obra maestra en constante evolución. Manifestar a gran escala no se trata solo de lograr éxitos aislados. Se trata de crear una vida que refleje completamente tus valores, deseos y propósitos. Para ello, es esencial trabajar en cada área de tu vida, ya que todo está interconectado. No puedes enfocarte únicamente en tus metas financieras mientras descuidas tu bienestar emocional, o buscar mejorar tus relaciones si no trabajas en tu autoestima y sentido de valía personal. Identificar las áreas clave para manifestar a gran escala. El primer paso para manifestar una vida completa es identificar las áreas que necesitan transformación. Esto implica un ejercicio profundo de autorreflexión en el que evalúes qué aspectos de tu vida están en sintonía con tu visión más elevada y cuáles necesitan ser reestructurados. 2. Relaciones personales. Las relaciones que mantienes con los demás son un reflejo de la relación que tienes contigo mismo. Cultivar relaciones armoniosas y positivas es fundamental para una vida equilibrada. 3. Carrera y finanzas. Tu trabajo y tus ingresos deben estar alineados con tu propósito y tu pasión. Manifestar a gran escala significa crear una carrera que no solo te brinde éxito financiero, sino que también te ofrezca realización personal. 4. Espiritualidad y propósito. Encontrar un propósito profundo y vivir en coherencia con él es esencial para la manifestación a gran escala. Cuando tus acciones están alineadas con un sentido superior de significado, todo lo demás comienza a fluir de manera natural. La importancia de la coherencia y la constancia. Manifestar a gran escala requiere coherencia y constancia. Si bien puede haber momentos en los que logres avances rápidos, es crucial mantener el enfoque a largo plazo. Aquí es donde la constancia juega un papel clave. Debes continuar trabajando en ti mismo, seguir visualizando tus metas y seguir tomando acciones alineadas, incluso cuando los resultados no sean inmediatos. Esta coherencia entre tus pensamientos, emociones y acciones es lo que garantiza que las manifestaciones lleguen a tu vida de manera sostenible. Cuando manifiestas a gran escala, también es importante mantener la flexibilidad. A medida que evolucionas, tus deseos y metas pueden cambiar. Lo que deseabas hace un año puede que ya no resuene contigo hoy, y eso está bien. La manifestación consciente te permite fluir con esos cambios y reajustar tu visión según sea necesario. Creación de un entorno que fomente la manifestación. Otro aspecto crucial para manifestar a gran escala es la creación de un entorno físico y emocional que respalde tus intenciones. Tu entorno tiene un impacto significativo en tu energía y en tu capacidad para manifestar. Debes rodearte de personas que te inspiren, de espacios que te hagan sentir bien y de hábitos que apoyen tus metas. Cuando tu entorno está alineado con tu visión, el proceso de manifestación se vuelve más fluido y natural. Finalmente, a medida que sigues manifestando tus deseos, te darás cuenta de que tu capacidad para crear una realidad expansiva depende no solo de lo que hagas, sino también de quién eres como individuo. La transformación interna precede a la manifestación externa. A medida que crezcas, sigas sanando tus creencias limitantes y te conviertas en la mejor versión de ti mismo, las posibilidades para manifestar a gran escala se multiplicarán. La conclusión: eres el creador de tu propia realidad. Has llegado al final de este viaje, y si hay un mensaje que debes llevar contigo, es este: eres el creador de tu propia realidad.
Todo lo que has aprendido hasta aquí tiene un solo propósito: devolverte el poder que quizás habías olvidado que tenías. El campo cuántico está lleno de posibilidades, y cada una de ellas está esperando que la observes, la elijas y la manifiestes en tu vida. El proceso de manifestación no es un evento único, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. A medida que avanzas, seguirás enfrentando desafíos, pero ahora tienes las herramientas para abordarlos desde un lugar de poder y conciencia. Cuando enfrentes obstáculos, recuerda que ellos son solo una oportunidad para profundizar en tu práctica de manifestación y reprogramar tus pensamientos y creencias hacia algo más expansivo. Lo más importante que debes recordar es que el universo siempre está respondiendo a tu energía. A medida que sigas elevando tu vibración, practicando la coherencia y confiando en el tiempo cuántico, verás cómo tu vida se transforma de maneras que antes parecían imposibles. No hay límites para lo que puedes crear cuando comprendes tu verdadero poder y lo utilizas de manera consciente. Así que continúa manifestando, sigue alineándote con tus deseos más profundos y recuerda que el universo está trabajando contigo, no en tu contra. Eres una fuerza creadora ilimitada y el campo cuántico está siempre a tu disposición. La creación de una vida extraordinaria está en tus manos y ahora estás listo para hacer realidad cada una de tus visiones y deseos más grandiosos.